¿Qué tal? Bueno, llegamos al siguiente video, el tema 4.3, que, como se deben de acordar, es el barroco. ¿Sí? La clase anterior vimos el Renacimiento, esta vez vamos a ver el barroco. ¿Sí? Bien, si el Renacimiento fue en el siglo XV y el siglo, básicamente siglo XV y siglo XVI, el barroco pues es básicamente de los siglos XVI y XVII. Dicho el siglo XVII a veces le llama el siglo barroco. ¿Sí? Bien, como ya dije, no hay una verdadera oposición entre el barroco y el renacimiento. ¿Sí? Es decir, los barrocos nunca supieron que estaban haciendo barroco. Nunca supieron que eran diferentes de los barrocos. Digo, de los renacentistas. Ellos, según ellos eran renacentistas. Por lo menos ellos eran, pues estamos haciendo el mismo tipo de cosas que ellos hacían. Pero realmente sí existen algunas diferencias si los vemos a la, a la mirada de varios siglos después. ¿Sí? Sí hay algunas diferencias. ¿Cuáles son estas diferencias? Bien, nunca perdieron la idea de las simetrías, la idea del patrón matemático, nunca dejaron de inspirarse en Grecia y en Roma, pero empezó a cambiar la forma de percibir el mundo. ¿Sí? Para empezar, si el renacentismo empezó en Italia, el renacentismo poco a poco fue llegando a toda Europa. ¿Sí? De Italia, el renacimiento, voy a ponerlo aquí para que se vea bien, el renacimiento italiano empezó a llegar a otro lugar, España, a Francia, a Inglaterra, a Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó al llegar a cada uno de esos países? Pues que fue cambiando, ¿sí? Fue cambiando, para empezar, obviamente cambió el idioma, ¿sí? Pero también cambiaban las costumbres. Los españoles o los ingleses no viven igual que los italianos, ¿sí? Tienen una forma de pensar diferente, tienen una comida diferente, tienen creencias diferentes, ¿sí? Obviamente toda Europa tienen algo en común, ¿no? Pero sí hay diferencias entre los países, entre las regiones. Y pues empezó a cambiar. Empezó, como dije, creo que en uno de los videos, empezó a evolucionar. El Renacimiento fue cambiando, se fue acomodando a cada uno de los lugares. Por ejemplo, en Inglaterra fue haciéndose pues más imaginativo, ¿sí? De ahí surgió lo que llaman en ese lugar los poetas metafísicos. El teatro shakespeariano es inglés. En Alemania también se volvió también pues diferente, también es más los alemanes les gusta mucho lo fantástico, ¿sí? ¿Y qué pasaba en España? Bueno, vamos a olvidarnos ahorita de Francia, Inglaterra, Alemania. ¿Qué pasaba en España? España es el país que pues era uno de los países más fieles a la tradición católica, más fieles a la religión, ¿sí? Esto fue interesante porque, como ya dije, los renacentistas no dejaron de creer en Dios, pero los españoles, digamos que añoraban bastante la iglesia medieval. No podían regresar, ya no podían dejar de ser renacentistas, pero anhelaban esa seguridad que les había dado la iglesia católica, ¿sí? Esa seguridad de creer en Dios. Digamos que llegó el renacentismo a España y como que les movió el tapete, ¿sí? Todo cambió, toda la forma de, a pesar de tener tanto dinero, a pesar de estar en los siglos de oro, como que sentía, como que esto no nos llena, ya no hay el sentido que había en la Edad Media. Obviamente pues no significa que de un día para otro cambiaron, sino que fue cambiando toda esa forma de pensar el mundo, ¿sí? Como que la forma de pensar el mundo española, por decirlo así, había tenido que acomodarse a la fuerza del Renacimiento, ¿sí? A la forma en que evolucionó el Renacimiento en España se le llama barroco, ¿sí? Hubo también barroco en Italia, hubo barroco también en Flandes,
Pero el gran barroco, digamos el barroco más importante, el que abarcó toda una cultura, fue el barroco español. ¿Sí? El barroco es el que representan nuestras iglesias de México, ¿no? Nuestras iglesias de México es barroco, son barrocas. Barroco, ¿no? ¿Sí? Ese es arte barroco. ¿Sí? Ahora veremos por qué es así, que tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando. ¿Sí? Hay que pensar que nuestras iglesias fueron creadas pues, en los siglos de oro. ¿Sí? Las iglesias se han ido al Sagrario Metropolitano, a la iglesia ahí pues en el Zócalo, pues se han visto cómo están construidas, cómo están arregladas, todos esos adornitos que tienen por todos lados, pues es barroco. ¿Sí? Ahora, vamos a ver, bueno, ¿cómo es el arte barroco? Entonces, vuelvo a repetir, el barroco es la manera específica en que el Renacimiento fue evolucionando en España. ¿Sí? No es algo contrario al Renacimiento, sino es una evolución, una forma en que cambió el Renacimiento y se convirtió en otra cosa, en algo muy específico. ¿Sí? Ahora, ¿qué es esto? Bien. El título, no sé si han visto, si vieron el título que viene en el libro, se llama La imagen del laberinto. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucedió? La idea de las simetrías del arte renacentista fue cambiando. La simetría es en general es muy fácil de percibir, ¿no? Es decir, como es arriba, es abajo, si han estudiado, digo, geometría, pues es algo muy sencillo, ¿no? Las cosas, las figuras geométricas simétricas pues son sencillas, son básicamente, pues, por ejemplo, el cuadrado de un lado y de otro son totalmente simétricos. Bueno, el mundo para los artistas, bueno, para los artistas y para todos los españoles se había vuelto demasiado complicado para entenderlo. Entonces, ellos añoraban el mundo de la Edad Media, por decirlo así. ¿Sí? No terminaban de acomodarse al mundo renacentista, al mundo moderno, no acababan de acomodarse, a pesar de que ya eran fruto de él. Solamente se puede ser antimoderno si eres moderno. Si yo quiero estar en contra de la modernidad, tengo que ser moderno. Porque si no, ¿para qué? Yo vivo en lo que no es moderno. ¿Sí? Ellos eran no antimodernos, sino que no lo acababan de asimilar totalmente. Crearon su propia modernidad, una modernidad extraña. Bien, las simetrías son propias del Renacimiento. Con dos colorcitos. Las simetrías son del Renacimiento. ¿Qué es lo que pasa? Cuando las simetrías se vuelven demasiado complicadas, tienen la imagen de un laberinto. Voy a poner este ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo más claro de una simetría? El espejo. Yo me veo el espejo y ese otro es mi doble simétrico. ¿Qué pasa si pones dos espejos juntos? Esta imagen se va hasta el infinito. ¿Sí? Esa imagen increíblemente complicada que se va hasta el infinito es el barroco. Es la imagen de un laberinto. Un laberinto en el cual estamos atrapados. ¿En qué estamos atrapados? Pues en este mundo que estamos hoy. Ese mundo que ya no acabamos de asimilar. Para entenderlo muy claramente, sí, bueno, seguramente muchos que conozcan algo de matemáticas y todo eso, si el Renacimiento es un mundo simétrico, el barroco es un arte del fractal. No es que no tenga una simetría, es que esa simetría se ha vuelto increíblemente compleja. ¿Sí? No es que el mundo no tenga un sentido matemático, es que ese sentido matemático es demasiado complejo. Es muy complicado, es muy grande, es muy vasto. El ser humano, a pesar de que teóricamente tiene una forma de entenderlo, porque sigue siendo una simetría, es tan complicada, esa simetría matemática es tan complicada que ya no podemos asimilarla a la primera. ¿Sí? Bien. Entonces, si hay una simetría, pero es una simetría que se ha vuelto en un laberinto, es muy complicada. Si alguno de ustedes no sabe lo que es un fractal, bueno, es a ver, ¿cómo os podría decir qué cosa es? Pues es las matemáticas de la naturaleza. Sí. Es decir, patrones geométricos que suelen repetirse hasta el infinito, ¿no? Muy bien, sí. Eso se ve, por ejemplo, en los cristales, ¿no? Los cristales suelen tener una forma fractal, ¿no?
porque se sigue reproduciendo, 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 reproduciendo. Si alguna vez les digo, han hecho esto de poner un espejo frente a otro, sería un fractal muy sencillo, pero bueno, la idea es que esto sigue reproduciéndose, 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 reproduciendo, hasta formar una especie como de laberinto, que no es tal porque sí tiene un patrón, es un patrón, Claro, tiene es un patrón muy vasto, más que totalmente complicado. ¿Sí? Esto tiene que ver un poco con lo que comentabas de las iglesias. Las iglesias barrocas, las que están en el centro, deben de haber visto que están con un montón de adornitos, adornitos. Pero esos adornitos tienen un patrón, es decir, sí tienen una simetría, sabes de que es muy vasta. ¿Sí? De hecho, los mexicanos somos muy, nos gusta mucho lo barroco. ¿Sí? Nuestros adornos tienen un montón de adornitos, 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 que tienen un patrón porque si no, no serían bellos. Claro. Es que es un patrón muy vasto. ¿Sí? Bien, también si algunas se han metido, no sé, ácidos, esas cosas, y han visto un montón de colores y colores y colores, sería una especie de fractal. ¿Sí? Fractal mental. Es un fractal mental, ¿sí? Que no es lo mismo que una chaqueta mental, aunque se parece. Bien. Entonces, ese es el barroco. El barroco, a veces cuando cuando lo vemos, nos parece oscuro, nos parece complicado, difícil de entender. Pero realmente sí tiene un patrón, tiene un patrón matemático. Bien. Esto no les pareció así a los escritores renacentistas, los escritores, digo, neoclásicos. ¿Quién le puso el nombre de barroco? Como dije hace rato, los escritores barrocos no sabían que eran barrocos, ellos decían, pues somos escritores. ¿Sí? Los pintores barrocos no sabían que eran barrocos, ellos decían, pues somos pintores, como lo fueron Miguel Ángel, como lo fueron eso. No es que seamos mejores, es que somos más, ellos decían, no somos diferentes a ellos, somos más, somos más complicados, somos más complejos. Un ejemplo de un pintor barroco es Velázquez. Sí. Velázquez, su obra, pues sigue siendo muy, o sea, tiene un patrón matemático, pero hay algunos detalles raros. Por ejemplo, una pintura muy famosa de él es Las Meninas. Las Meninas es la pintura de una, digamos, una princesa, una infanta para ser exacto, pero digamos una princesa. Y él pone al fondo del cuadro, pueden buscarlo ahí en internet si quieren, pone un espejo, y en el espejo se ve el autor pintando. Velázquez se pinta a pintar. Otra vez, estoy viéndome en el espejo, y ese espejo lo complejiza todo. ¿Sí? Nadie nunca se había pintado pintar. Este cuate se pintó pintar. Él está al fondo del espejo, está pintando el güey. ¿Sí? Es alguien que pinta pintar. ¿Sí? Como también en el barroco, ya vemos cuando leamos los textos, hay escritores que escribían sobre escribir. ¿Sí? Bien. ¿Quién le puso el nombre barroco? Como ya dije, los neoclásicos. Los neoclásicos dijeron, oye, este arte está muy complicado. Y recuerden que ellos les querían la claridad, querían lo equilibrado. Dijeron, y si eso está tan complicado, pues es feo. ¿Sí? Si no es claro, si no nos da una lección, porque el barroco no da lecciones, tampoco el renacimiento, por cierto, ellos no querían dar lecciones. El barroco da como miedo, ¿no? Da como miedo, sí, a veces. Sí, está como muy oscuro, muy complejo. Nos asusta porque es una especie de laberinto. Exacto. ¿Sí? Está tan adornado que es algo raro está aquí. Eso a la vista, pero sí. En la mente, o sea, debe ser todavía más complejo. Sí, ¿no? si han escuchado música barroca, Bach, si han escuchado hay una canción que siempre ponen en películas de terror que era, bueno, la pueden poner, pero bueno, busquen a Bach y busquen su obra para órgano, y esa siempre la ponen en películas de terror. ¿Sí? La música barroca también, como que dices, está raro, es muy complicada. Y sí, efectivamente, incluso matemáticamente dentro de las notas son complicadas. ¿Sí? Bueno, okay, ¿quién le puso barroco? Pues los neoclásicos. Los neoclásicos dijeron, esto es barroco. ¿Y qué significa barroco? Bueno, como dije, ellos no sabían que eran barrocos. ¿Qué significa barroco? Es el nombre que le dan en Portugal a una perla deforme. Sería algo así como lo que hoy llamamos bizarro. ¿Sí? Es algo raro, es algo bello pero deforme, es algo extraño. Ellos, otra vez,
Ellos nunca dijeron somos barrocos, nunca vieron así, oye, tenemos una belleza medio rara, no, claro que dice, esto es arte. Eso lo dijeron los neoclásicos, oye, esto está como bonito, pero muy deforme, muy raro. ¿Sí? De ahí viene el nombre que le pusieron muchos siglos después al barroco. Que sí, si lo vemos, sí, podemos notar, mira, esto es renacimiento, esto es barroco, porque ya lo estamos viendo a muchos siglos después, decimos, mira, sí hay estas diferencias, ellos no se daban cuenta de eso. Somos más complicados, somos más complejos, pero no somos diferentes de nosotros. Como yo les digo, somos la digievolución, ¿sí? La pokeevolución, hagan de cuenta que esos eran Pikachu y se convirtieron en Raichu, se volvieron diferentes, no mejores, no peores, pero sí diferentes, ¿sí? Bien, nada más voy a acabar comentando quiénes son los grandes escritores barrocos. Los dos grandes escritores barrocos, por cierto, enemigos, no se caían nada bien, tienen muchos poemas atacándose, son Francisco de Quevedo, creador de una tendencia barroca. Él creó dentro del barroco había muchas tendencias y escuelas que él llamó el conceptismo. Y el otro gran poeta del barroco fue Luis de Góngora, que a su nombre suena barroco, se llama Luis de Góngora y Argote. Como gárgola, ¿no? Su nombre suena muy raro, ¿no? Así como muy adornadito, Luis de Góngora y Argote, suena muy barroco. Góngora y Argote. Él hizo una tendencia barroca que se llama el culteranismo. Así, cuate ya está alboreando. Se ve muy feo aquí, es que voy a escribir bien. Culteranismo. ¿Sí? Son las dos grandes tendencias del barroco. El culteranismo es un tipo de poesía, ya la veremos cuando lo leamos, es una poesía muy complicada, incluso complicada de leer, ¿sí? Leo una cosita, no la voy a leer completa porque no tiene caso aquí, pero digamos esto es Góngora. Pasos de un peregrino son errante cuantos me dictó versos dulce musa, en soledad confusa, perdidos unos, otros inspirados. Oh tú que de venablos impedido, muros de abeto, almenas de diamante, bates los montes que de nieve armados, gigantes de cristal los teme el cielo, donde el cuerno del eco repetido fieras te expone, que al teñido suelo muertas pidiendo términos disformes, espumoso coral le dan al tormes. ¿Qué dijo? ¿Quién chingado sabe? Pero suena chingón. Laberíntico. Suena laberíntico, eso es culterano. ¿Sí? Realmente sí tiene un sentido, habría que buscarlo. Sí tiene un sentido, esto no es como la poesía surrealista, que esa sí no tiene un sentido como tal, este sí tiene sentido. Hay que encontrarlo. Hay que encontrarlo, porque otra es un laberinto. ¿Sí? Es un tipo de literatura muy complicada. A lo mejor se me ocurre que omitiendo algunas frases o algunas palabras se le pueda dar un contexto. Lo que sucede más que eso, tal vez, ¿no? lo que más sucede que eso, ya hablaremos cuando lo leamos en clase, es que este cuate cambiaba el orden de las palabras. Pues los cambiaba mucho, ¿sí? En vez de decir el general caminó hacia la guerra, diría algo así como la guerra hacia el general caminó. Es una cosa rarísima. Ahorita voy a poner un ejemplo con otro autor. Bien, esa es la escuela de Góngora. Su enemigo, Francisco de Quevedo, en cambio, él no jugaba con la forma del poema, o no tanto. Él jugaba con las ideas. ¿Sí? Por eso se llama conceptismo, de concepto. ¿Sí? Su poesía, más que complicada en ese sentido, es complicada, no complicada, sino tiene muchos sentidos dentro.
quiere aludir a un montón de cosas diferentes. No tiene mucho sentido tampoco leerlo y sería muy complicado hablar de él, pero voy a leer nada más una estrofa. Se llama de poemas Amor constante más allá de la muerte. Y dice: cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevará el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso lisonjera. Ahorita suena parecido, pero hay una cosa aquí interesante. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevará el blanco día. ¿Cuál es la postrera sombra? A ver, el poema se llama Amor constante más allá de la muerte. Cerrar podrá mis ojos. ¿Quién va a cerrar mis ojos? Pues otro ser, digamos. Amor constante más allá de la muerte. Cerrar podrá mis ojos la postrera. Postrera es la última. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra. La última sombra. ¿Quién es esa última sombra que va a llegar? La última, muerte. La muerte. Entonces, ¿quién va a cerrar mis ojos? La muerte. La muerte. La muerte va a poder cerrar mis ojos. Y podrá desatar esta alma mía. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare, que me va a llevar el blanco día. ¿Cuál es el blanco día? ¿El día de qué? De la muerte. Claro, es el día que me voy a morir. Ahora, este es un juego muy interesante porque normalmente decimos la muerte es negra, ¿no? Este habla del blanco día. Que también no podemos asociar la muerte, ¿no? La muerte es el blanco día. Todo eso está jugado con los conceptos, no con la forma. Bien, esos son los dos grandes autores. Y hay el tercer gran autor, sigue al culteranismo. Estos, digamos, son los padres de la poesía barroca. Pero hay otro, y este poeta es mexicano. Es el tercer gran autor barroco, del barroco español, que sale en los billetes de 200. Te dice que me van a dar para pasar. Sor Juana Inés de la Cruz. 1.5 aunque sea, ¿no? Para pasar. Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz siguió a Góngora. Siguió la estética culterana. No creó ninguna estética. Siguió la estética culterana. Nada más que la hizo, digamos que es la poeta que habla de la complejidad del mundo. Su gran poema es un poema que se llama Primero Sueño. Primero Sueño es ella le interesaba mucho el conocimiento. Ella era muy inteligente. Ella no quería casarse con hombres. Ella lo único que quería es estudiar, ¿sí? Y resulta no le interesaba nada casarse. Por eso se volvió monja y quiso estudiar. Y resulta que el primer sueño es, ella sueña que está conociendo a todo el universo. Ella en el sueño va a conocer todo, las matemáticas, lo que ahorita llamamos biología, la naturaleza, todo lo conoce. Pero en un momento se da cuenta de que es imposible. Otra vez, el laberinto. Este universo es tan complicado que no puedo. Y al final del poema se despierta y se da cuenta de que el mundo nunca va a llegar. Es el gran poema del conocimiento, o mejor dicho, de la imposibilidad del conocimiento. O del conocimiento infinito. Infinito, que los seres humanos, a pesar de somos espejo de Dios, pero somos finitos. Dios es infinito, por eso lo conoce todo, nosotros no. Y nosotros nunca vamos a alcanzarlo. Ahora, nada para que se vea su estética culterana. Y ahí sí les voy a ayudar para que sepan qué dice. Yo cuando leí este poema en preparatoria, yo sentía como estoy invocando al diablo. Nada, voy a leer un pedacito, es muy largo. Primer Sueño es muy largo. Nada, puse aquí un fragmento. Y nada, voy a decir un pedacito. Esto, a ver. Primero Sueño el comienzo. Piramidal funesta de la tierra nacida sombra, al cielo encaminaba de vanos obeliscos punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas. Si bien sus luces bellas, exentas siempre rutilantes, la tenebrosa guerra que con negros vapores le intimaba, la pavorosa sombra fugitiva burlaban tan distantes. ¿Qué dijo? No sé, pero suena como, yo sentí así como, piramidal funesta de la tierra nacida sombra. No más, aquí ya llegó el apocalipsis. Bien, realmente ya cuando entendí el significado, no es la gran cosa. Digamos, no habla de algo, al mismo sí, al mismo tiempo no. Porque le dio ese sonido para que suene así. Pero ¿cuál es la piramidal funesta de la tierra nacida sombra? Todo eso significa, piramidal funesta de la tierra nacida sombra es
sombra, a ver, vamos a ponerlo en orden, piramidal de la tierra nacida sombra, que es un gran al cielo encaminaba de van así cierto, piramidal como funesta de la tierra nacida. De la tierra nacida sombra. Tierra. Bien, ¿qué significa esto? Si esta seguía la estética de Góngora. Ahora, si lo acomodamos como debe de ser, para entenderle, no para hacer poesía, debería decir esto. Sombra piramidal y funesta nacida de la tierra. Pues sí, pues sigue sonando bien raro. No es tanto. Pero ya se entiende un poco mejor. Pero ya se entiende un poco mejor. Y ahí les va qué es. Primero sueño. ¿A qué horas soñamos? En la noche, ¿no? Sí. Cuando está oscurito. La tierra. Aquí está el sol, grandote, está dando sus rayos. La tierra. La mitad de la tierra es de noche. La sombra es esta sombra. Es piramidal porque tiene forma de pirámide. Y funesta porque es oscura. Nacida de la tierra porque nace de la tierra. Básicamente está diciendo ya es de noche. Y ahora en este momento nos vamos a dormir y empieza el sueño. Está súper complicadísimo, ¿eh? Sí. Eso es barroco. Nunca lo hubiera imaginado, ¿eh? Yo tenía en mi mente otra cosa, ¿no? Yo cuando estoy evocando al diablo. No tanto eso, yo tenía más como una analogía hacia... O sea, eso es literal, está diciendo eso. Y para saber, o sea, Sí. Eso es barroco y esto específicamente es culteranismo. Un juego de palabras matemático que además está representando un acontecimiento, un fenómeno físico que no mucha gente, o sea, se pone a pensar, ¿no? Otra vez, vamos a recordar, el barroco no es nada más puro adorno sin sentido, sí tiene un sentido y sí tiene un patrón matemático y nace un patrón muy complicado porque el universo mismo se ha vuelto complicado. Caramba. Eso es el barroco, la imagen de un laberinto. Sigo diciendo que me asusta el barroco. Incluso Juan de Mena tiene un libro, una obra de teatro que se llama El mundo laberinto, algo así. En fin, es el barroco. Bien, con eso terminamos el tema 4.3. Escuchen música barroca y van a ver cómo suena. Y cuando volvamos a entrar a clases ya vemos poemas barrocos y hablamos más del tema. No se olviden de hacer su repaso que está en la descripción del video. ¿Va? Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.